Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Todos aplaudiendo, por favor, la Ahora. audiencia que está aquí conmigo, la que está ahí con la Titi. Yo creo que ni percibieron, pero la última grabación la hicimos junto con la Titi. Está lo mismo ya, eso ya no es un dato de alto impacto para la audiencia, pero ahora estamos lejos. Bienvenidos esta semana, espero hayan estado bien. La Titi, ¿cómo estuvo esta semana, Titi? Está relajadita, está rica. ¿Tú, Mati, cómo has estado? Qué bueno. No, muriendo. No. Muriendo. Mati volvió a trabajar. Estoy cansadísimo, loco. Semana de jotada y en el colegio cansadísimo. Pero gracias al Señor, en pie de guerra. Eso. Como dice Pablo, cansados pero... ¿Cómo dice? Abatidos pero no muertos. Cansados pero no abatidos, no me acuerdo. Pero así estoy. Así no estoy, perdón. Bien, estamos comenzando este nuevo estudio de esta semana. ¿Cómo se llama el estudio de esta semana, Titi? Después te la digo. Les recordamos que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, en YouTube, en Instagram. Ya vieron que se está subiendo, así que pueden comentar, escribir, dejarnos saluditos, alguna cosa que nos quieran comentar, una noticia, no sé, lo que quieran. Y aparte darle me gusta y compartir los videos, todas las cosas. Y también pueden encontrar el código QR del folleto de Escuela Sabática. Y en Spotify busquen Espacio Podcast. Sale la fotito de la Titi conmigo porque hay otros manes que se hacen los chistositos y están ocupando el nombre igual. Así que vamos a iniciar. Tenemos unos saluditos. ¿Tenemos saludos, no? Wow. ¡Wow! Mucho tiempo. Me dio un hype. Hace tiempo que no leíamos saludos. Aquí mencionan Rosa a Simón Ayala, que nos dijo feliz sábado también para ti. Y a David Esteban Cheyapa Teves puso wow y un like. Así que feliz también wow para ti. Que el Señor me los bendiga, chiquillos. Que el Señor les bendiga. Buena semana. Son nuestros jóvenes que estudian en nuestro folleto de Escuela Sabática. Y. Ay, son unas bromas de TikTok, mi amor. Mi esposa me mira con la mirada de lado, juzgadora. Bien, vamos a iniciar. Les recuerdo, estudiar su folleto y poderes que nos escriban para dejar saluditos, a ver si nos va bien y dejamos virales nuestros videos. Bien, vamos a iniciar. Vamos a orar. Le vamos a pedir a la Titi que pueda hacer la oración de esta semana para iniciar y estudiar el folleto de Escuela Sabática. Por supuesto, oremos. Señor Padre bueno, santo sea su nombre, mi Dios. Quiero darle gracias, Padre, por esta lección, darle gracias por enseñarnos, Señor, acerca del perdón con su ejemplo. Le pido, Señor, por favor, que nos acompañe y nos ayude a entender lo que usted quiere decirnos. Se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora viene inicio. Vamos a comenzar la lección número 5 que lleva por título, Mati, el perdón. Vamos a estudiar Levíticos 4 del 27 al 31, en el cual tiene una ofrenda que no habíamos estudiado hasta ahora. Y habla sobre el perdón. Perdonar no siempre es fácil, ¿cierto? En especial cuando nos causan daño o nos hacen mal. Pero cuando perdonamos, mostramos un atributo del Señor. El perdón es un valor muy importante y lo vamos a ver en Levítico, aunque no lo creamos, aunque se vea como un poco loco. La promesa de perdón de Dios es tan fuerte en Levíticos como en cualquier otro libro. Así que tenemos que tener cuidado porque si pasamos por alto el deseo de Dios de perdonar en Levítico, vamos a estar perdiendo un tesoro muy lindo del libro. Y sabemos que en Éxodo dan los 10 mandamientos. Bueno, en Levíticos también da 10 promesas de perdón. Así que vamos a estudiar esto. Sabemos que los 10 mandamientos condenan al pecador, pero la sangre del cordero en Levítico lo libera. Así que vamos a hablar del perdón, el perdón que nos da Dios, el perdón que deberíamos dar nosotros. Así que este es el tema de esta lección. Mati, ¿tiene algún dato de alto impacto? Sí, quiero hablar un poquito del propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Bueno, el propiciatorio
que es el lugar que se ocupa en favor, o sea, para perdonar a las personas, algo físico, ¿cierto? Que simboliza el perdón. Es algo casi, parece que decía, es exclusivo de la Biblia, propiciatorio, que es un lugar donde se sacrifica una víctima para buscar el perdón. Le se llama la víctima propiciatoria. Y siempre hay una víctima. Cuando hay propiciatorio es necesario el perdón por medio del propiciatorio y tiene que haber una víctima en esto. Esto se hacía en los templos. Y también hay otras cosas, ¿no? Que también está el apotropaico, que son altares, el exvoto, que son altares donde se dejaban fotos. También están las oblaciones, que es otro término para sacrificio por perdón, oblación. Pero en la Biblia el propiciatorio, que en la Vulgata se llama propiciatorium, en hebreo se llama caporet, que significa cubierta, porque era una cubierta hecha de oro, era de madera, recubierta por oro, planita, que ¿qué hacía? ¿Cuál era el fin? Cubrir el arca del pacto, que es en tantas cosas, que significaba también el juicio de Dios. Entonces estaba el propiciatorio, que era el favor de Dios, pero para obtener el favor de Dios tenía que haber una víctima. Y esa víctima era la que traía el perdón. Entonces el caporet, en griego se dice hilasterion, pero caporet viene de la palabra kofer, de rescate, o de kippur, que significa expiación, como el Yom Kippur. Entonces la propiciación es un concepto de la teología cristiana del término griego hilasterion, que significa el que expía, propicia, o el don de la propiciación, que es lo que se conoce como la reconciliación, que también es otra palabra griega que significa hilasmos, o se dice hilasmos, que se usa para designar solo a Jesús. Entonces esto es la propiciación, ¿no? Que era lo que se entendía como los sacrificios que se hacían de antes, como Caín y Abel, como el sacrificio que hizo Noé, o como el sacrificio de Isaac, que finalmente se convirtió en esto, en la tabla del propiciatorio, en donde se puede hallar el favor. Para eso son los sacrificios. De eso vamos a hablar esta semana, ¿no? Del sacrificio del perdón, o sea, el sacrificio que haya el perdón, el que se derramaba finalmente en el propiciatorio o en el caporet. Ahora viene escribe. Vamos a comentar Levíticos 4 del 27 al 31, que dice así: Si alguno del pueblo de la tierra peca por inadvertencia, transgrediendo alguno de los mandamientos de Jehová respecto a las cosas que no se deben hacer, es culpable. Luego que se le haga conocer el pecado que cometió, presentará como su sacrificio por su pecado cometido una cabra, una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. El sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después le extraerá todo el sebo, como extrajo el sebo del sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar como grato olor a Jehová. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Mati, dime qué te pareció este estudio. Bueno, esta semana hablando del perdón, yo creo que hablar del perdón es algo muy profundo. Recomiendo un libro que se llama 5 lenguajes del perdón de Gary Chapman. No tiene que ver con esto, pero hablar del perdón es algo muy profundo, porque ya hemos estudiado en otras lecciones que una de las cosas que se le teme a Dios, el temor a Dios está avanzado en el respeto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perdonador. Eso dice el Salmo 103. Porque en ti se halla perdón, por eso debe ser reverenciado. Entonces, cuando se habla del perdón, quiero decir dos puntos importantes. Primero, citando a un psiquiatra filósofo llamado Jordan Peterson, el perdón es un riesgo. Porque todos hemos sido tontos, ¿no? Todos nos hemos equivocado y cometemos alguna estupidez. Pero perdonar a alguien es un riesgo, es peligroso, porque le estás dando la confianza nuevamente a alguien que puede volver a cometer una estupidez, un error. Entonces no solamente es algo riesgoso, sino que también es algo poco inteligente. Así lo dice el psiquiatra. Pero me llamó mucho la atención cuando habla del perdón, él habla del detalle,
dice que cuando alguien pide perdón, es necesario que le digas todo el detalle. Hablando de un psiquiatra, dice que cuando alguien se equivoca y quiere pedir disculpas, tiene que detallar cuáles fueron sus intenciones, el por qué lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, con quién lo hizo y cuáles eran sus motivaciones, ¿no? Entonces, me llama la atención porque al hacer eso, tú te estás exponiendo. Es como pasar el cuello, ¿no? Te estás exponiendo de forma abierta para que alguien vuelva a confiar en ti y que sepa todo el detalle del error, para que sepas que estás completamente arrepentido. Una de las señales de una persona que está realmente arrepentida, ¿cuál es? Que quiere acceder al perdón, ¿cuál es, Cecilia? Que está dispuesto a sufrir las consecuencias. Entonces, cuando se habla del perdón, lo primero que quiero decir es llevar la ofrenda del perdón no es algo menor, algo muy profundo, y tiene que ver con el poder liberarse o permitir que alguien que es superior a uno lo libere de una culpa que finalmente puede causarle daño a otro, ¿ya? Entonces, este acto de pedir perdón es un acto de, bueno, como decía, ¿no? Un acto como riesgoso que te libera la culpa, pero te ayuda a poder liberar esa carga, ¿ya? Eso es como el perdón, liberar esa carga de culpa, pero es un acto riesgoso. O sea, Dios, cada vez que te perdona, sufre o se implica el riesgo de que tú puedas volver a traicionarlo, ¿ya? Primero. Y segundo importante, el acto del perdón como recíproco, que también lo hablaba la lección. El acto del perdón como recíproco llama la atención a que nosotros debemos perdonar para que Dios nos perdone. Eso dice la Biblia, ¿no? La oración de Jesús dice: perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. O sea, como que el acto del perdón es condicionado. Es recíproco, condicionado. No es como decir así, bueno, el Señor me perdona nomás, ¿no? Así como, y qué acto de poca humildad decir así como, bueno, lo hacemos nomás y el Señor es perdonador. Qué acto de soberbia decir algo como eso. Hoy día se habla mucho así, ¿no? Bueno, el Señor comprende. Qué acto de soberbia decir algo como eso. Entonces, el acto de perdón como recíproco, y con esta idea termino, más que hacer el perdón como para alcanzar el perdón divino, es porque el perdón trae paz. Santiago 5 dice que cuando las personas quieren ser sanadas, tienen que confesarse los pecados con uno. Santiago 5, del 13 al 16 dice: ¿está algún enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos, quiero ir por ustedes. Dice: confésense las ofensas los unos con los otros y seréis sanados. Entonces, el acto del perdonar es porque tú te mereces tener paz. Si queda algo noble en ti, si es que hay algo digno de nobleza en ti, es que mereces la paz. Y el acto de recibir paz es perdonar a los demás. Y como lo dice Jesús, ¿no? Cuando hay alguien que tiene algo en contra de ti, tú ve primero. O sea, no solo mereces la paz, sino que si vas tú primero, eres una persona que doblemente merece la paz porque fuiste valiente. Si hay alguien que tiene algo en contra de ti, tú ve y recibe el perdón. O perdona, ¿no? Porque tu corazón merece la paz. Entonces esas dos cosas quiero decir, ¿no? El acto de la confesión completa, como decía Jordan Peterson, termina siendo un acto arriesgado para Dios, ¿no? Ya que me dijiste todo, o sea, tu motivación fue esto, y quizás hay algo que no me gusta, bueno, te perdono igual, lo tiro al fondo del abismo. Pero segundo, el acto del perdón recíproco significa también un acto de recibir paz. Y eso más o menos concluye la lección de esta semana. Muchas gracias, Mati. Qué importante es que nos demos cuenta que el Señor en su inmensa misericordia ofreció el perdón por los que se acercaran a Él con un corazón arrepentido, ¿cierto? Tenían que confesar sus pecados, tenían que llevar a cabo un sacrificio, y en el versículo 31 dice: y así el sacerdote hará expiación por él y será finalmente perdonado. Entonces, primero la persona traía un macho cabrío, un cordero o un toro al Señor, ¿cierto? Ponía su mano sobre este animal, confesaba su pecado en específico, como decía el Mati, y así, ojo, lo transfería al sacrificio, que se convertía en su sustituto. No era como que llegaba y desaparecía el pecado, sino que el pecado era transferido a otro ser, que éste iba a pagar la paga del pecado, que era la muerte. Me llama la atención porque
Este sacrificio sabemos que tenía que ser sin defecto, tenía que ser una ofrenda, tenía que ser llevada fuera del campamento de Israel y ser quemada, tenía que ser un aroma agradable a Dios y sufrir el castigo de nuestros pecados cuando no lo merecía, y darnos gratuitamente el perdón, algo que hizo al 100% el sacrificio de nuestro Salvador. Y quería recalcar también una locura que es que era lo que ocurría con los pecados finalmente cada vez que hacían estos sacrificios en lo que era el santuario. Los pecados primero eran transferidos al santuario por medio de sangre, siempre tenía que conllevar sangre, entonces estaba la sangre derramada del sacrificio y la sangre limpiaba y contaminaba a la vez. ¿Cómo así? Primero limpiaba al pecador, pero también contaminaba el santuario. El sacerdote entraba en el santuario con la sangre y la rociaba ante la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo 7 veces antes de ungir los cuernos del altar del incienso. Entonces, mientras el pueblo constantemente, porque esto se hacía bastante, era limpiado y perdonado por la sangre de sus sacrificios, el santuario se contaminaba cada vez más con los pecados del pueblo a medida que iba transcurriendo el año. Por eso era necesario el día de la expiación para limpiar el santuario. Yo no me imagino cómo tuvo que haber estado de sucia esa cortina, que tenían que pasar toda la sangre de todos los pecados. Entonces, cada vez que pensamos en lo que nos dice el Señor sobre que estamos libres de culpa y de vergüenza gracias a Él, pensamos como que el pecado, así, desaparece. Y no es tan así en la práctica, sino que el pecado en ningún momento desaparece, sino que deja de estar a nuestra carga, deja de estar esta sangre sobre nosotros y empieza a estar sobre el santuario, sobre la persona que hizo la expiación por nosotros. Entonces no es que desaparezca. Me acordaba de las maestras cuando explicaban esto. En mi iglesia colocaron una agüita, le echaban povidona y después con una telita de algodón pasaban por el agüita y todo lo que estaba sucio lo sacaba y el agüita quedaba limpia. Entonces nosotros prácticamente veíamos, claro, ya no tiene el pecado esa agüita, yo puedo llegar a hacer esa agüita. Pero en ningún momento nos dijeron que ese algodón quedaba sucio. Ese algodón no volvía a quedar blanco como lo fue en un principio, sino que quedaba todo cochino con la povidona. Entonces es muy importante que sepamos, al fin y al cabo, el peso de lo que está pasando y saber que no solo está desapareciendo nuestro pecado, no solo nos están perdonando y desaparece, sino que alguien lo está llevando por nosotros y ese es nuestro Salvador. Así que cuando nos dice que perdonemos, es por algo, es porque yo te estoy perdonando, yo estoy llevando no solamente tu pecado, sino que también el pecado de la persona que te está haciendo mal. Y el Señor estaba claro que iba a costarnos. Él sabía. En Lucas dijo que el Señor nos perdonara porque no sabíamos lo que hacíamos. No solamente se los decía a los ladrones, sino que también sabía que nosotros no íbamos a equivocar en este ámbito. Así que es importante que tomemos la cruz, que sigamos a Jesús, y eso incluye perdonar a quienes nos han ofendido. Así que eso. Ahora viene, aplica. En Patriarcas y Profetas, Elena de White dice: aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. Este quedaría registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el tipo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Mediante este servicio anual se le enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación.
En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no hacía completa expiación por el pecado. Solo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Muy bien. Hemos aprendido un montón sobre el santuario estas semanas, sobre el perdón y las cosas que simbolizaban cada una de estas cosas. Me pareció interesante, profundo hablar del perdón, yo creo, pero me pareció interesante la lección de esta semana. Bien, estamos terminando. Agradecemos su audiencia, como siempre. Que el Señor bendiga sus almas, sus corazones estudiosos de la palabra del Señor, sedientos, sean siempre un ejemplo para su escuela sabática. Les recordamos que todos nuestros materiales están en YouTube, Ministerio Joven Unión Chilena, y en Instagram. Sigan esas páginas, pongan el botoncito de la campanita, escríbanle, haganlas populares. Y nosotros subimos en Spotify, Espacio Podcast. También vean el inverse, los resúmenes, todas esas cositas que ayudan harto. Bien, Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Lleva por título La restitución. Muy bien, estamos terminando. Agradecemos su audiencia. Recuerden estudiar su folleto todos los días. Y nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Chao.